El tema de hoy es: una dosis alta de levotiroxina puede producir hipertiroidismo iatrogénico. Ese es el tema de hoy. Vamos a explicar la terminología para que no se nos vuelva un poco, no nos vayamos a enredar, como siempre, poco a poco, paso a paso. Como siempre vamos a irlo mirando poco a poco y desmenuzando todo para que lleguemos a la parte principal. Sé que algunas personas quisieran que yo fuera un poco más rápido, pero como lo he dicho en otras oportunidades, no todas las personas captan información de la misma manera y con la misma rapidez. Yo estoy dirigiéndome a personas que tienen hipotiroidismo y la mayoría no está controlado el hipotiroidismo. Y en el hipotiroidismo hay lentitud mental, hay una dificultad para procesar la información. Por eso a veces yo digo algo, vuelvo y lo digo, por lo mismo, porque sé que hay personas, la mayoría de las personas que tienen hipotiroidismo tienen dificultad para concentrarse, dificultad para recordar y la lentitud mental y para procesar. ¿Ok? Entonces les pido paciencia a quienes cogen todo muy rápido, que también pensemos en las otras personas, que es para quien más va dirigido estas transmisiones, que son las personas con hipotiroidismo. Bien, entonces vamos a definir lo que es el hipertiroidismo iatrogénico. Como les digo, el tema de hoy es: una dosis alta puede producir hipertiroidismo iatrogénico. ¿Bien? Cuando hablamos de iatrogénico, yo me estoy refiriendo a esas consecuencias o a esos efectos que ocurren a partir de una medicación, a partir de un procedimiento médico, a partir de algo que ha hecho un médico. ¿Okay? Eso se llama la iatrogenia, va relacionada con los errores médicos. Quiero aclarar algo antes de empezar. Primero, como siempre, no tengo nada contra la levotiroxina, lo he dicho en muchas ocasiones. Creo que es un descubrimiento muy importante para la medicina, para aquellas personas que ya no tienen la tiroides, para aquellas personas que han perdido su tiroides o ha sido quemada. Es un descubrimiento maravilloso. No tengo nada contra la levotiroxina, pero sí creo, y es una opinión muy personal, y es una opinión muy particular, sí creo que no todo el mundo necesita la levotiroxina, y creo que muchísima gente está tomando dosis altas de levotiroxina. En el video que hice hace poco, que les hablo, que es uno de los más vistos, donde digo que las personas no deberían tomar más de 85 microgramos de levotiroxina, lo sustenté, y en ese en vivo pueden ver la información científica que hay. Y hoy también les voy a mostrar un estudio científico del tema de hoy. Porque yo sé que muchas personas preguntan que de dónde yo saco la información. Pues simplemente soy muy curioso de la investigación sobre todo el tema de la tiroides, y pues por eso busco la información y la comparto. ¿Sí? Pero ahí no me lo invento, tengo cómo exponerlo, y como yo conozco personas que me buscan por el tema del hipotiroidismo, tengo que tener todo este conocimiento para compartirlo y decirles qué se les puede venir en el futuro. Bien, entonces la iatrogenia tiene que ver con eso. Yo tengo unos apuntes acá sobre este tema y quiero leer lo que significa la iatrogenia, no desde lo que a mí me parece, sino desde lo que dice la literatura científica. Entonces vamos a empezar por lo que dice la reina de los significados y la literatura, que es la RAE. La RAE dice que la iatrogenia es una alteración, especialmente negativa, del estado del paciente producida por el médico. Es decir, es una alteración negativa en una persona, en un paciente, que es producida por un médico. Yo tengo amigos médicos, incluso médicos de mi infancia, que son médicos y con quienes me llevo muy bien, pero el tema de la iatrogenia es un tema que ocurre muy frecuentemente, y a las personas que tienen hipotiroidismo les ocurre muy frecuentemente, y ya voy a explicar por qué. Pero quiero aclarar el significado de esto y dejarlo muy claro. El diccionario médico de la Clínica Universidad de Navarra, en España, dice lo siguiente: lo que es la iatrogenia: una patología producida por una intervención médica. Patología es una enfermedad física o mental. Una patología producida por una intervención médica, es decir, por algo que hizo un médico, o algo que hicieron en un lugar médico. Y voy a leer este otro, que es de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Esto es en México. Define la iatrogenia como determinadas consecuencias del comportamiento médico,
mismas que pueden ser producidas tanto por el médico como por los medicamentos. Es decir, es una consecuencia a partir de una decisión médica o a partir de un medicamento o de los medicamentos que le den a una persona. Y quiero cerrar con este que me pareció más interesante todavía su definición. Y es un estudio que se llama Consideraciones actuales sobre la iatrogenia. Y dice lo siguiente. Esto fue publicado en septiembre del año pasado. Dice lo siguiente. La iatrogenia es un daño ocasionado por el profesional de la salud a los pacientes, familias u otras personas, de manera no intencional, que puede provocar desde un ligero malestar emocional hasta la propia muerte. Este va mucho más allá. ¿Qué me gusta de este estudio y qué me gusta de esta definición? Me gusta dos cosas. Uno, que la definición de iatrogenia no solamente apunta al paciente, sino también a la familia. Cuando hay un error médico, no solamente se ve afectado al paciente. Cuando por un error médico una persona muere, no es el paciente el que se afecta, también se afecta la familia, se afectan los amigos, ¿sí? Eso es una cosa. Y lo que me gusta de este estudio también es que dice que es un daño ocasionado no intencional. Y en eso estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que ningún médico va a querer tener la intención de dañar a otra persona. Yo estoy seguro que cuando hay un error de este tipo no es porque el médico o el especialista médico quiera tomar la decisión de dañar a esa persona. Entonces, aquí sí quiero hacer una claridad frente a esto y estoy de acuerdo que no es un tema que realmente a la persona lo haga intencionalmente. ¿Bien? Pero lamentablemente es así. Lamentablemente hay muchos errores médicos y lamentablemente en la medicación, por ejemplo, como la levotiroxina, hay consecuencias y hay unos efectos que no se pueden esconder. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las causas principales de muerte son los errores médicos. Yo no sé en qué puesto se encuentra ahora, tal vez esté por ahí en el quinto o sexto puesto de las muertes en Estados Unidos. Entre las principales están los errores médicos. Así que yo quiero hacer claridad sobre eso, porque no es que tenga nada contra la medicina ni contra la levotiroxina, pero es importante que las personas comprendan lo que vamos a hablar hoy. Cómo la levotiroxina, una dosis alta de levotiroxina puede causar un hipertiroidismo iatrogénico. ¿Listo? Hay una frase, Hipócrates era el médico griego, que es considerado justamente el padre de la medicina. En su libro Epidemias hay una frase que se ha popularizado y que se utiliza mucho en algunos escritos y estudios médicos, y es acerca, es una frase que se refiere a ayudar o por lo menos no dañar. La frase lo que realmente dice es que la medicina tiene la intención de ayudar, pero si no se puede ayudar, por lo menos no dañemos al paciente. Bien, entonces, entendiendo esto, lo que es la iatrogenia, ahora entendamos lo que es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una de las enfermedades principales que causa una tiroides disfuncional, una tiroides que tiene problemas. Recuerden, la mayoría de las personas tienen hipotiroidismo, pero hay otro grupo de personas que tienen hipertiroidismo, que son esas personas que me escriben a cada rato y me dicen: usted nunca habla del hipertiroidismo. Sí hablo a veces. Hoy estamos hablando del hipertiroidismo, por ejemplo. Entonces, estas personas que tienen hipertiroidismo es el lado opuesto del hipotiroidismo. En el hipotiroidismo tenemos un metabolismo muy lento, las hormonas tiroideas no se producen por la tiroides o se producen en muy poca cantidad. En el hipertiroidismo hay una producción excesiva de hormonas tiroideas, una excesiva producción de hormonas tiroideas, demasiadas, que es un problema. No está bien ni es saludable, es realmente un problema. Entonces son los dos lados de la tiroides, su funcionamiento. O voy muy lento en el hipotiroidismo o voy demasiado rápido en el hipertiroidismo, ¿no? Entendiendo esto, lo que es el hipertiroidismo y la iatrogenia, ¿qué significa esto? Resumiendo el tema del tema de hoy. Significa entonces que cuando hay una dosis inadecuada de levotiroxina, cuando a una persona le están dando una dosis excesiva de levotiroxina, y ya vamos a ver el estudio en un momento, esto puede ocasionar un hipertiroidismo.
Iatrogénico, ¿por qué? Pues porque es que el médico dio una dosis de más, porque es que el médico se pasó de la dosis que debía dar normalmente. Entonces tengan en cuenta eso. Eso es lo que ocurre. Cuando una persona toma levotiroxina en dosis muy altas, puede llevar a un hipertiroidismo. Un hipertiroidismo como cualquier hipertiroidismo, simplemente que es iatrogénico. ¿Por qué? Porque el médico en ese momento se pasó de la dosis que debía darle a la persona o a su paciente. En resumen, entonces, un exceso del medicamento puede llevar a que una persona termine con hipertiroidismo. ¿Qué pasa con este hipertiroidismo? A este hipertiroidismo lo llaman ficticio. ¿Por qué lo llaman ficticio? Porque realmente no es un hipertiroidismo real. O sea, no es que la hormona tiroidea esté en exceso produciendo hormonas como pasa en el hipertiroidismo, no es que la glándula tiroides esté produciendo en exceso hormonas tiroideas como lo hace el hipertiroidismo normalmente. No, aquí por un exceso de medicación, por darle una dosis superior, más de lo que debería tomar una persona con hipotiroidismo, demasiada levotiroxina, entonces ahora eso lo que hace es pasarlo a ser hipertiroidismo. Pero no es que sea una persona con hipertiroidismo y se vaya a quedar así, no. Simplemente cuando le quiten la medicación o le reduzcan la dosis, su médico lo haga, en ese momento el hipertiroidismo va a cambiar y va a bajar. Pero muchas personas alcanzan a llegar a ese hipertiroidismo, que la palabra ficticio pues podría aplicarse porque realmente no es un hipertiroidismo natural. No es que la glándula tiroides se volvió loca como en el hipertiroidismo, no. Acá fue el exceso de medicación lo que ocurrió. Ok, ahora voy al estudio. Vamos a leer el estudio para entender de dónde viene esto que estoy diciendo. Este es un estudio que tiene como nombre dosis de levotiroxina. El estudio está en la descripción de este video para las personas que quieran verlo cuando acabemos el en vivo. Pueden ir a mirar el estudio, que ahí está completico, está en inglés, pero lo meten en un traductor y lo traducen y seguro lo van a entenderlo. No tácitamente, tan precisamente, pero lo van a entender. Este estudio se llama Dosis de levotiroxina y riesgo de fractura en adultos mayores. Este estudio fue publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. ¿Qué dicen en el estudio? ¿Qué concluyen en el estudio? Dice, nuestro estudio muestra, atención a esto, nuestro estudio muestra que el tratamiento con levotiroxina se asocia con un mayor riesgo de fracturas en términos de dosis-respuesta en adultos mayores, y que la dosis comúnmente utilizada en la práctica clínica, especialmente por encima de 0,093 miligramos al día, puede ser excesiva para esta población. ¿Cuál población? Pues la población del adulto mayor o de la tercera edad. ¿Sí? Este es el rango del que ellos hablan. Aunque también las personas más jóvenes pueden pasar de hipotiroidismo a hipertiroidismo, pero este estudio apunta a las personas con adultos mayores. Junto a esta parte del estudio que les menciono, quiero mencionar esta parte que me pareció importante y es la explicación clínica. La explicación clínica del estudio dice, atención a esto, es más probable que la dosis más alta de levotiroxina se asocien a un hipertiroidismo iatrogénico que puede disminuir la calidad ósea y densidad mineral ósea, conduciendo mayor riesgo de fracturas. ¿Qué es lo que dice este estudio en resumen? Cuando una persona tiene dosis altas superiores a 0,093 miligramos, que en otras palabras es 93 microgramos, estamos hablando de 93 microgramos. Cuando una persona, adulto mayor, está por encima de los 93 microgramos, está en un riesgo de tener más fracturas. ¿Por qué puede tener más fracturas? Lo que dice ese estudio, pero se aplica a otra cantidad de síntomas. Por lo siguiente, cuando una persona tiene un hipertiroidismo mal controlado, o un hipertiroidismo que lleva mucho tiempo con él, esto puede producir, entre otras cosas, una disminución en la calidad ósea, o sea, en la calidad de los huesos. Pero no solamente eso, sino que también disminuye la densidad mineral ósea.
es decir, la cantidad de minerales. Eso es lo que pasa. Por eso, cuando se dice que si la levotiroxina eventualmente puede causar osteoporosis, hay mucha razón en eso, cuando las dosis son excesivas y cuando las dosis son demasiado altas. Las personas que tienen hipertiroidismo pueden tener este efecto, pueden tener esta consecuencia, porque eso hace el hipertiroidismo, el exceso de hormonas tiroideas, y eso hace una medicación excesiva. Entonces el estudio que está concentrado en esto dice, a ver, si una persona adulto mayor, por encima, el estudio se hizo en hombres y mujeres de 70 años, la mayoría de los casos, el 88%, fueron mujeres. Se estudiaron un grupo de personas bastante amplio, más de 213,000 personas en Canadá. Las estudiaron y empezaron a mirar cuál de ellas en un determinado tiempo que tomaban levotiroxina, en un determinado tiempo empezaron a tener fracturas. Y se dieron cuenta que efectivamente hay un grupo alto de personas que empezaron a tener fracturas de todo tipo, desde la muñeca hasta el tobillo, la pierna, la cadera, de todo tipo de fracturas. Y eso obedecía que, y cuando empezaron a analizar otro grupo de personas que tomaban una dosis inferior a esa dosis de 93 microgramos, se dieron cuenta que ellas no tuvieron la misma cantidad de fracturas que esas que tomaban más de 93 microgramos. Miren, cuando una persona, y lo hablamos en un en vivo reciente, cuando una persona envejece de manera natural, cuando una persona alcanza el envejecimiento, ya no requiere tanta hormona tiroidea. O sea, ya no requiere que la tiroides trabaje el metabolismo, ni trabaje de esa manera como cuando es joven. Cuando una persona es joven, requiere que el metabolismo, las actividades metabólicas, requieren mucha más hormona. Cuando una persona está entrando a la vejez, pues no requiere tanta hormona. De hecho, la tiroides, vean el en vivo que hablamos del envejecimiento de la tiroides. De hecho, las personas empiezan a bajar, todo se empieza a ralentizar de manera natural, porque así es la función natural, porque así es el proceso natural fisiológico del cuerpo humano. Entonces empieza a caer. Por lo tanto, ya un cuerpo de este tipo no requiere un exceso de hormonas tiroideas. Entonces, cuando le están dando a una persona por encima de 93 microgramos, como dice el estudio, se está poniendo en riesgo a la persona. Y no solamente es el tema de la densidad ósea. Va a empezar a tener, si esa persona con ese exceso de medicación pasa a ser hipertiroidismo por una mala medicación, va a tener los mismos síntomas de una persona que tiene hipertiroidismo. Por ejemplo, la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia que tiene que ver con un fallo en el sistema eléctrico del corazón. Siempre que estamos hablando de arritmias, estamos hablando del ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco no funciona bien, o sea que estamos hablando de que va más rápido, de que va más lento o de que tiene esa irregularidad en el movimiento. Una persona que tiene hipertiroidismo pues tiene una disminución ósea, como se los digo, disminución en la calidad de los huesos, en la densidad de los minerales. Hay personas que cuando tienen osteoporosis solamente consumen calcio, y realmente la cantidad de calcio no es el problema, porque es que el hueso no solamente tiene calcio, y se olvidan de todo y empiezan a calcificar el cuerpo porque le meten mucho calcio. Los principales minerales que tiene el hueso son el calcio, magnesio, fósforo. Hay cerca de 19 minerales que requieren los huesos, pero la gente con osteoporosis solo mete calcio. Entonces, eso es lo que pasa. Hay un problema en los huesos y por eso el estudio acerca de las fracturas. Pero no solamente es el tema de las fracturas. El estudio, si ustedes lo miran, también están hablando de otros problemas que ocasiona el exceso de medicamento. Hay un desgaste, por ejemplo, en la masa corporal, hay un desgaste en los músculos y eso pasa mucho a la gente que tiene hipertiroidismo. Si ustedes miran a una persona con hipertiroidismo está muy delgada, pero también hay mucha destrucción de músculo, porque hay un exceso en el metabolismo. Hay un atrofiamiento muscular y es un exceso en el consumo de energía. Cuando hay hipertiroidismo hay demasiada energía, entonces se consume la energía. Bien, y además de otros síntomas de hipertiroidismo.
Otros síntomas de hipertiroidismo como sudoración, por ejemplo, como palpitaciones. Las palpitaciones son las taquicardias son una cosa, movimiento latido del corazón. Las palpitaciones están más relacionadas como con un golpeteo en el pecho que se siente. Hay ansiedad, hay temblores, hay insomnio. Eso ocurre cuando hay un hipertiroidismo. Bien. Bueno, yo quiero parar aquí un momentico porque antes quiero hablar de otro tema que está relacionado con esto, pero me gustaría saber, yo sé que han llegado muchos mensajes, ahorita los vamos a mirar, ¿cómo son las dosis de medicamento que tienen ustedes? ¿Qué tan altas son? ¿Qué tan bajas son? Teniendo en cuenta lo que yo acabo de mencionar y lo que dije en un en vivo pasado, colóquenme las cifras si pueden de qué número, cuántos microgramos de levotiroxina están tomando, entre 100, 150, 75, lo que sea que estén tomando. En un en vivo pasado, cuando hablé justamente de que una persona no debería consumir más de 85 microgramos, justamente me refería a esto. Cuando en un cuerpo, cuando una persona consume tantos microgramos, 100 microgramos, 112 microgramos, 120 y algo microgramos, 110, 100, ok, muy bien, 100 diarios. Esas dosis son diarias, ¿no? Esas dosis de levotiroxina son dosis diarias. Cuando yo leía el en vivo, hablaba del en vivo, acerca que las personas no deberían consumir más de 85 microgramos, es porque los estudios lo sustentan así, y quienes no vieron ese estudio, yo se los recomiendo que lo miren, 100 microgramos, 150, 25 microgramos. ¿Cuál es el asunto aquí? Es que miren, cuando una tiroides 200 microgramos, 300, wow, Alicia está tomando 300 microgramos diarios. Es una locura. Y no es que tenga nada contra el medicamento, por favor, no piensen que tengo algo contra el medicamento, pero no se justifica que hayan dosis altas. Yo siento que, Isela dice que 100, yo siento que simplemente hay un desconocimiento en el tema. No voy a decir de los médicos, no. Desconocimiento de las personas que toman la medicación porque no saben realmente lo que está pasando. Yo insisto en que cuando un medicamento pasa esa cifra, el problema no es el medicamento. Con una persona tiene que dar, como alguien que escribió 300, el problema no es el medicamento, porque hay personas que toman 25. Y alguien dirá, pero es que si yo que requiero 100, pues me tienen que dar 100, 75. Digo, ¿por qué lo requieres? Ok, un examen de laboratorio dice que requieres esa cantidad, pero estoy seguro que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con el medicamento. 85 microgramos no deberían consumir las personas. ¿Por qué no deberían consumirlo? Porque una tiroides normalmente, una persona sin hipotiroidismo, una persona que está bien, normalmente una tiroides produce 85 microgramos de T4. Eso es lo que produce. Con base en ese estudio y en esos estudios, porque fueron varios los que leí, entonces uno pone sentido común al asunto. A ver, si mi tiroides normalmente, cuando yo estaba sano o sana, dirán ustedes, producía máximo 85 microgramos al día, en algunos casos 90, 95, más de ahí no. Si eso produce mi tiroides normal, y ahora que falló mi tiroides y ya no produce hormonas, ¿por qué debo consumir más de esa cantidad? Si se supone que cuando hay hipotiroidismo, tu tiroides se frena y no produce hormonas, ok, entonces me voy a tomar una hormona de reemplazo que me va a dar esa misma cantidad que yo estaba tomando, pero que estaba produciendo mi tiroides, pero que ya no produce. Pero no, ahora te dan 100, 150, 125, 150, 100, así. Son dosis altas. Y este estudio que leí hoy lo confirma. O sea, una persona, sobre todo el adulto mayor, para quien apunta a este estudio, el adulto mayor, yo creo que en todas partes, en Colombia, el adulto mayor o la persona de TTRA se le considera así después de los 60 años, aunque el estudio incluyó personas de 70 años, son personas que están tomando dosis muy altas. Eso dice el estudio. Y el estudio, si lo leen, porque yo me lo leí completo, el estudio lo que dice es, las personas cuando ya están en avanzada edad y llevan mucho tiempo tomando 100 microgramos de levotiroxina, por ejemplo, ¿ya para qué le cambian el medicamento?
Entonces le dejan el mismo medicamento a la persona de la tercera edad, a la persona del adulto mayor, se la dejan, no, pues ya siga con 100 o con 150 aquí en adelante para siempre, cuando realmente la persona no necesita esa cantidad. Entonces pueden haber los daños que estamos leyendo hoy. Esta persona con levotiroxina en exceso pasa a ser hipertiroidismo y ahí vienen otras consecuencias y problemas de otro tipo. Bien. Bueno, ¿qué quería comentarles además de lo que ya mencioné? Espero que el tema haya sido claro. Si tienen preguntas, por favor me lo hacen saber. ¿Qué quería comentarles sobre el asunto? JAMA Network es una revista médica de acceso libre, es decir, que las personas pueden consultar en ella sin ningún problema. Hace parte de la Asociación Médica Estadounidense. Ahí hay una publicación en esta revista que se llama Principios de la Prescripción Conservadora. Principios de la Prescripción Conservadora. Este artículo que publican ahí es una recomendación para los médicos, para la gente que trabaja en el tema de salud, para que se guíen por ese tipo de principios. Y son unos principios que se han popularizado muchísimo. Son unos principios que ahora muchísima gente y en muchos estudios también aparecen y que son como un pilar en algunos lugares médicos, hospitales y clínicas y todo este asunto. Ellos identificaron estos principios para que de forma más segura se prescribiera a las personas los medicamentos. O sea, es unos principios que buscan que las personas, los médicos, las personas que recetan medicinas, pues los tengan muy en cuenta a la hora de medicar. No son principios míos, no los voy a leer todos, quiero leer 2 o 3 que me parecieron geniales y quiero que miren de qué se trata. Son principios, como les digo, están publicados en la revista JAMA, que es una revista que pertenece a la Asociación Médica Estadounidense. Voy a leer un principio, el primero de todos que me pareció increíble. Ténganlo en cuenta y es este. Lo que ellos recomiendan a los médicos. ¿Qué deben hacer frente a la mala medicación o el exceso de medicamento? 1. Buscar primero alternativas no farmacológicas. Este estudio lo que dice es, le sugieren a los médicos, a las personas del sistema de salud, es que antes de medicar un fármaco, mire si hay alguna posibilidad de ofrecerle a su paciente algo que no sea farmacológico, algo que no tenga nada que ver con medicamento. No es que no formule el medicamento, no, sino que primero mire alguna alternativa que no sea farmacológica. Y ese primer punto dice algo así: la literatura sustancial apoya el inicio de medidas no farmacológicas como terapia inicial para empezar a una persona, o preferida para una variedad de condiciones comúnmente tratadas con medicamentos como hipertensión, diabetes, insomnio, dolor de espalda, artritis y dolor de cabeza. Dicen que para este tipo de enfermedades, para este tipo de dolencias, se debería tener en cuenta la medicina y los médicos iniciar con un tratamiento que no fuera farmacológico. Bien. Lo segundo que dice estos principios de prescripción conservadora que son publicados en la revista JAMA. Bueno, ese estudio no lo tengo en la descripción del video. En la descripción del video está el estudio que leí ahorita acerca de lo de las fracturas, acerca de la dosis y el hipertiroidismo iatrogénico. Ese estudio no lo publiqué. Si alguien lo quiere, me lo pide y con gusto se lo hacemos llegar. El segundo principio que me parece genial también y que deberían tener en cuenta ustedes, los médicos claramente, pero pues ustedes que son las personas que reciben la medicación y en algún momento no es que rechacen su medicación y no es que le digan al médico no me voy a tomar eso porque no estoy levantando una revolución aquí contra la levotiroxina, simplemente que las personas tengan el conocimiento sobre este tema. El segundo le dicen a los médicos, siempre que sea posible, comience el tratamiento con solo un medicamento a la vez. Hay personas que toman 4 medicamentos de entrada porque llegaron con hipotiroidismo, con diabetes, con hipertensión.
Entonces, de una vez, la levotiroxina, la metformina, el losartán, de una vez. ¿Por qué este escrito o este artículo hace referencia a esto? Porque dicen, a ver, si de repente la persona hace alguna reacción al medicamento, no van a saber cuál es el medicamento que causó la reacción. Entonces, si van a darle muchos medicamentos, empiecen paulatinamente, uno a uno medicamento. Esos dos, hay otro que me pareció también muy interesante, muy increíble, y es, le dicen al médico, el estudio, el artículo lo que hace es hablarle al médico y decirle, tener un alto índice de sospecha de efectos adversos de los medicamentos. Tengan un alto índice de sospecha de efecto adverso a los medicamentos. Y le dicen al médico, conviértase en un experto en las reacciones adversas de los medicamentos que prescribe. Le dicen al médico, antes de usted recetar un medicamento, mire los efectos adversos de ese medicamento y vuélvase un experto en eso, para que ahora sí pueda entender a su paciente cuando le manifiesta algún evento adverso. Porque muchas personas, en el caso del hipotiroidismo, por ejemplo, llegan al consultorio con síntomas. Y el médico dice, no, pues no tengo esos síntomas. Yo me estoy tomando la levotiroxina y me siento muy mal. Pues no tiene por qué sentirse mal. La levotiroxina no causa eso. Eso es lo que pasa. Eso pasa frecuentemente. Pero fíjense lo que dice ese mismo artículo, ese mismo principio. No importa cuán inusual o improbable sea un síntoma que informe de un paciente. No importa con qué le salga a usted el paciente que le está doliendo, que le está molestando. Para cualquier problema que se desarrolle mientras un paciente está tomando un medicamento, siempre, señor médico, siempre considere que podía estar relacionado con el medicamento. ¿Ok? Bien, ese es el artículo. Y voy a cerrar con otro, es que hay muchos, está muy chévere. Suspende el tratamiento con medicamentos que no funcionan o que ya no son necesarios. Ese es otro principio. Si una persona le está dando un medicamento a una persona y esa persona no le está funcionando, pues suspéndalo. Eso es lo que dice el artículo que les cuento que publicó la revista JAMA. Si se toma un medicamento y no le funciona, pues sencillamente no le funciona. Y por último, son muchos más, pero quiero cerrar con este. Considere la causa subyacente de los problemas potencialmente tratables en lugar de solo tratar los síntomas con un medicamento. ¿Qué significa esto? Que cuando usted llega donde el médico con un problema de salud, de entrada no se pegue del síntoma, de entrada identifique qué otra cosa puede ser. Y miren el ejemplo que colocan acá. Que el médico se pregunte, ¿el colesterol elevado podría ser hipotiroidismo? Y es que cuando una persona lleva con sus exámenes al médico y aparecen elevados los exámenes de colesterol, el médico le dice, tómate una estatina porque hay que bajar ese colesterol. Pero a ver, ¿ya se ha preguntado al médico si puede ser hipotiroidismo? Porque en el hipotiroidismo se presenta el colesterol alto. Ese es uno de los síntomas de hipotiroidismo. Entonces este estudio lo que dice es, a ver, cuando llegue ese momento de un síntoma, primero revisa si hay algo subyacente, o sea, hay algo debajo de esto que lo está tapando y solamente está haciendo el síntoma. Y ese punto cierra con esto. Y aquí cierro y termino para que miremos qué preguntas hay, qué temas hay. Señor médico, considere la causa subyacente, o sea, la que está por debajo del problema, en lugar de solo tratar o enmascarar los síntomas. Ese es el tema que tengo para hoy, que tenía y que tengo. Quería compartirles acerca de esto, sobre cómo una dosis alta de levotiroxina puede llevar a una persona, sobre todo el estudio está enfocado a los adultos mayores, puede llevarlo a tener un hipertiroidismo, ¿sí? Finalmente, iatrogénico, sí. Cuando hablan de iatrogénico es por error, digámoslo así. Pero en conclusión, una dosis alta de la levotiroxina puede llevar a una persona a tener un hipertiroidismo. ¿Ficticio, como lo llaman? Sí, digamos que ficticio, pues digamos, y es ficticio por lo que expliqué, porque no es natural, no es original de la tiroides, no es que la tiroides esté produciendo locamente hormonas, no, es que tienes una dosis muy alta y eso te puede llevar a otro lado, al lado del hipertiroidismo. ¿Y qué pasa con eso? Pues entre los principales problemas que menciona el estudio es los problemas con los huesos, ¿sí? La calidad ósea se pierde y la densidad del mineral óseo también. Entonces, concentrarse en eso,
¿Qué es lo que, cuando me preguntan a mí soluciones sobre todo esto, yo pienso en las mismas soluciones de siempre? Yo les hablo a ustedes de lo mismo que le he hablado siempre, la repolarización. Para mí, lo que ustedes deben hacer, o lo que toda persona tiene que hacer con su tiroides, es estimular la glándula tiroides. Si me dicen, ¿pero qué hacemos si mi médico me manda esto? No pueden hacer nada porque es el criterio de su médico. Y yo no estoy diciendo que ahora no se tomen la levotiroxina, no estoy diciendo eso. Simplemente miren, ese es el criterio de su médico. Pero hay una cosa que tienen que tener presente. La única forma para que esa tiroides vuelva y renazca, vuelva y produzca hormonas, vuelva y trabaje correctamente es la repolarización. Estimulen la glándula tiroides, estimúlenla. Utilicen los elementos que tiene la naturaleza, de los que ya hablaba anteriormente, para estimular la glándula tiroides. Hay muchos elementos allá afuera. Miren un video que tengo sobre el tema de cómo estimular, cómo repolarizar de manera natural la glándula tiroides. Estimúlenla. La glándula tiroides reacciona ante ese tipo de estímulos. Y van a ver que poco a poco con el tiempo ustedes lo van a lograr. Yo, por ejemplo, utilizo campos magnéticos, utilizo cristales. Es decir, dependiendo de cada cosa que ustedes encuentren por ahí, activen su glándula tiroides. Porque si ustedes no la activan, van a seguir tomando la levotiroxina para siempre. Y bueno, esa será decisión de cada quien. Pero ¿cómo vas a controlar que mañana o tu control siguiente no esté por arriba y te la aumenten? ¿Cómo vas a controlar que cada 3 meses que vayas de control te la sigan subiendo? ¿Qué ocurre acá? Que cuando una persona, y en mi parecer, ¿no?, teniendo en cuenta los estudios que he mencionado anteriormente, el estudio de hoy, donde dice que una persona adulta no debería tomar más de 93 microgramos de levotiroxina, y el estudio anterior que les mostré, donde dice que una persona no debería, dice que el artículo que el en vivo que yo hice, una persona no debería tomar más de 85 microgramos de levotiroxina. Eso indica que las personas, cuando toman más de esto, es porque algo más está pasando, algo más está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo adentro? Entonces allí llegan los 10 bloqueadores. Los 10 bloqueadores aquí son muy importantes a la hora de mirar qué otra cosa están pasando. Bien, bueno, vamos a ver qué preguntas hay. Entonces, bueno, vamos a ver. Norma dice, Jairo, llega a tiempo, gracias por conocer más de mi enfermedad, me da mucho gusto que estés por aquí. Miremos qué preguntas hay. Mónica, excelente. Creo que muchos con pandemia dejamos de atendernos, dice Carolina. Sí, muchas personas en la época de pandemia dejaron de poner atención a su enfermedad, y yo creo que eso es cierto lo que tú dices. Tengo una cantidad de mensajes, lo que pasa es que aquí no los puedo ver todos con claridad, pero vamos a mirar qué tengo por acá. Tengo 52 años, debido a la menopausia, sufro de tiroides, empecé tomando 25. Esa subida de tiroides, cuando a ti te están aumentando la tiroides, te la ponen, cuando empiezas con 25 y luego tienes que subir y luego tienes que aumentar la dosis de levotiroxina, y tu médico lo hace, él tiene su criterio, ¿sí? Tu médico dice, a ver, lo que está pasando es que el criterio del médico, ¿cuál es? El examen TSH, ese es el criterio. Si a él no le da todavía con 100 microgramos de levotiroxina, no le da el resultado de la TSH, te van a dar más, hasta que no le dé el resultado de TSH. Pero yo pienso que el tema es otra cosa. El tema no tiene que ver con la medicación. Sí es cierto que las personas, cuando tienen hipotiroidismo, su tiroides no funciona, y sobre todo no han hecho nada con su tiroides, no le han hecho nada a la tiroides, tienen que tomar la medicación. Una persona que le hace algo a la tiroides, cuando le estimula, pues el médico va a empezar a bajar la medicación, como lo he visto muchas veces. Miriam, ¿qué posibilidades hay de suspender? Estoy tomando de 100. Miriam, tu médico será la única persona que determine si te quita o no te quita el medicamento. En estos en vivos y en toda la información que yo publico desde mi perspectiva holística, desde mi enfoque energético, yo no te puedo decir que te quites o no el medicamento. Te estoy mostrando algo que tal vez tú no conocías. Te estoy mostrando algo que tal vez tú desconocías. Y a partir de ahí tú puedes tener una información nueva y decir, bueno, ok, si esto me tiene lógica y esto me da sentido, entonces voy a hablar con mi médico. Señor médico, ¿qué tal si hacemos algo distinto a lo que hemos venido haciendo durante 10, 20 años? Porque durante 10 y 20 años
mi enfermedad continúa igual, mi medicación está muy alta cada vez y yo me siento realmente con muchos síntomas. Entonces, ahí es donde tu médico, con su criterio, con su sentido común, y si conoce alguno de estos principios que vimos ahora, dirá, ok, vamos a hacer algo más. Y si tú le has puesto mucho cuidado a los en vivo, a las transmisiones que tengo frecuentemente, y has visto los 10 bloqueadores, pues entonces en ese momento vas a decir, ok, entonces voy a hacer algo. Voy a hacer algo además de la medicación, que es que voy a mirar esos 10 bloqueadores. Voy a mirar qué está pasando con el estrés, porque algo que te hace subir la TSH es el estrés. Voy a ver qué está pasando con el estrés, voy a ver qué está pasando con mi hígado graso, voy a ver qué está pasando con si tengo algún conflicto de hormonas, voy a ver qué está pasando con la medicación que me están dando, además de la levotiroxina, que puede estar causando alguna interferencia. ¿Qué más estoy tomando? ¿Qué está pasando con toxinas, con tóxicos que hay en mi alrededor, tóxicos que yo estoy ingiriendo? Son 10 bloqueadores, tienes que mirarlos todos y por ahí, te juro que por ahí está el problema. Te aseguro que por ahí está el asunto. ¿Por qué te lo digo? Porque yo lo veo todo el tiempo cuando la gente va a buscarme y me pregunta, empezamos a mirar los bloqueadores y cuando la gente empieza a resolver los bloqueadores, ahí está el asunto. La deshidratación, por ejemplo, ese es otro bloqueador. El consumo del agua, falta de agua. ¿Por qué es tan importante el consumo del agua cuando tú tienes un hipotiroidismo? Porque la hormona T3, que es la hormona efectiva, la que levanta tu metabolismo, esta hormona cuando llega a la célula a levantar el metabolismo dice, a ver, ¿dónde está el oxígeno? Sin oxígeno no puede levantar ese metabolismo. Y si tú no tienes oxígeno, no hay cómo hacer combustión y por tanto no hay cómo generar energía. Entonces el tema de la hidratación, de tomar agua, es fundamental. Ese es otro bloqueador. ¿Ves? Si tú empiezas a mirar todos los bloqueadores, vas a darte cuenta de que por ahí está el problema. Si la medicina mirara todos los bloqueadores, se daría cuenta que por ahí está el problema. Y no solamente en la medicación. Porque de nada sirve que te pongan 150, 200, 300, como dijo alguien hoy, si te sigues sintiendo igual. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando me olvido de tomar la levotiroxina a la hora acostumbrada? Tomo 75. Cuando me pasa eso, no la tomo ese día. Te voy a decir lo que dice la información médica sobre el tema. Dice que si tú no te tomas la medicación ese día, pasa es que no puedo hablar de este tema de dosis y, bueno, puedo hablar de las dosis de los estudios, pero no puedo decirte si te la tomas o no te la tomas. Pero sí puedo decirte que lo que dice frente a este tema es que no puedes darte una doble dosis en el día. Por lo tanto, si tú en 24 horas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si tú ya no te la tomas, lo que dice es no te la tomes y espérate al otro día siguiente para continuar la dosis. Porque si te la tomas, por ejemplo, te la tienes que tomar a las 5 de la mañana y te acordaste al mediodía, ¿sí? Te la tomas al mediodía. A las 6 de la mañana del otro día no han pasado 24 horas, entonces ya sería como una doble dosis, casi que menos de 24 horas, entonces por eso no deberías hacerlo. Pero aún así, alguien me preguntaba algo parecido en estos días. Yo le decía que realmente pues, no iba a pasar nada si un día no tomamos la levotiroxina. Y no porque yo lo diga, porque los estudios lo dicen. Si tú un día, por algún error como este, no te tomas la levotiroxina, no va a pasar nada. Bien, ¿qué más tenemos? Preguntas por acá. ¿Qué información tenemos acá? Sí. A ver, acá tenemos, si una persona toma 150 microgramos de levotiroxina y el médico pide tomar, y el médico cambia la dosis a 200 microgramos, yo debería decirle al médico que no voy a tomar esos 200 microgramos. Mira, tanto 150 como 200 es una exageración, pero es tu médico y es el criterio de tu médico, ¿okay? Y si tu médico dice que ya no te voy a dar 150, sino que te voy a dar 200, es porque tu médico vio el examen de TSH y seguramente ha aparecido alto y él necesita bajarlo. Y para bajarlo te va a dar más medicación. Yo no diría que vayas en contra de lo que dice tu médico y de las indicaciones del médico. Lo que sí puedes hacer es ofrecerle otras alternativas. Proponerle, por ejemplo, como cosa tuya, oye, hablemos, negociemos. ¿Qué tal si no me tomo los 150 y más bien este mes voy a estar
juiciosa con la alimentación, juicioso con lo que estoy haciendo, ¿sí? Yo creo que por ahí podría ser, pero ir en contra de tu médico, no voy a tomarlo porque ya es mucho. Mucha gente lo hace, mucha gente se opone a tomar tanta medicación, y bueno, eso ya va en cada quien, es decisión de cada quien. Pero cuando el médico te prescribe dosis altas es porque él tiene una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Y lo voy a decir de esta manera porque así es, así es. Su necesidad más importante no es que tú te sientas bien. Su necesidad más importante es que la TSH baje, ¿sí? Entonces cuando baja tu TSH, ok, esa era la dosis que debes estar bien. Porque tú puedes estar en una dosis aparentemente correcta, tus niveles de TSH muy bien durante mucho tiempo, pero tú te sientes mal. Es ahí cuando yo digo que la prioridad del médico no es cómo te sientas, la prioridad del médico es cómo sale tu examen. Si tu examen sale bien, pues tu médico dice, esa es la dosis. Pero si tú le dices, pero yo me sigo sintiendo bien, tu médico te va a decir, seguramente te va a decir, como le han dicho muchas personas, oye, seguramente es otra cosa, pero no es la tiroides porque mira, aquí dice que todo está bien. Y esto lo hablo con muchos médicos y lo charlamos con médicos amigos que tengo y yo se lo digo y es así, eso es lo que a mí me parece, pero claramente en la medicina, el médico, pues tu médico, a quien respeto y a quien los aprecio mucho porque el trabajo que ellos hacen todos los días es un trabajo muy valeroso y de mucho mérito, pero cosas como estas, por ejemplo, sí se salen un poco de aquellos principios de prescripción conservadora, como el artículo que mencionábamos hace un momentico. Bien, vamos a ver qué más preguntas hay para terminar por acá por hoy. Bueno. El médico me dijo que tomara 50, pero me sentí muy mal y no me las tomé. Ok, Raquel, esa es una decisión que tú tomaste individualmente. Y bueno, yo pienso que si tú necesitas, toda persona que requiera la levotiroxina debe tomarla. Toda persona que requiere el medicamento debe tomarlo. ¿Cómo sabemos si lo requiere o no? Pues ya hay que mirar de qué manera. Yo lo que pienso y lo que siempre he dicho es, creo que no todas las personas necesitan la medicación, no todas. Sí creo que muchas necesitan el medicamento. Y creo también que muchas personas están tomando dosis muy altas de levotiroxina y no deberían estarlo porque el problema no está ahí. Si solucionaran el otro problema, por ejemplo en los 10 bloqueadores, no estarían tomando esa cantidad de medicamentos. No estarían tomándola. ¿Qué pasa si la TSH está en 900? ¡Wow! ¿Es una realidad? ¿Te está pasando? Hay personas que tienen dosis TSH muy altas, 900. Nosotros pensando en que la TSH por encima de 5 está muy alta en 7 y me están hablando acá, Rosita, de 900. No sé si sea tu caso. Pero hay casos en donde la TSH está bastante alta. Pues lo que no entiendo es cómo, si tomas 900, ¿cuál es la medicación que estás tomando? ¿Cuánto estás tomando de levotiroxina? Y si aún con todo eso que no me dijiste aquí, ¿cuánto estás tomando de levotiroxina porque no te ha bajado la dosis de 900? Si ese es tu caso, ¿no? Porque no sé si es una pregunta curiosa o realmente es tu caso, porque si tomas tanta medicación, ¿en qué momento llegaste allá? ¿Qué pasó cuando ibas en 200, en 300, en 500? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste hasta 900 si venías en control y si estabas siendo medicada? Un tema que me acaba de llegar a la memoria en este tema que estamos charlando de la dosis de los medicamentos y es las personas que tienen hipotiroidismo subclínico. Ojo con esto, las personas que tienen hipotiroidismo subclínico. Cuando hablamos de hipotiroidismo subclínico estamos hablando de dos lados. Casi siempre hace referencia a que una persona tiene la TSH muy alta pero se siente muy bien. Pero no es así. El hipotiroidismo subclínico debe aplicarse también a las personas que tienen
el examen de TSH muy bien, pero se sienten muy mal. Voy a hablar del grupo al que la TSH está muy alta, pero la persona se siente muy bien. Ahí hay una gran discusión que aún los investigadores científicos y médicos no se ponen de acuerdo. ¿Debemos medicar a una persona con hipotiroidismo subclínico, sí o no? ¿Debemos medicarla? Porque es que se siente bien, ¿para qué la vamos a medicar? Ah, pero es que la TSH está alta y hay que bajarla. Pero ¿qué tal si bajamos la medicación y le damos medicación para eso y de repente se empieza a sentir mal? ¿Qué hacemos? Entonces hay una situación ahí de que le damos medicación, no le damos medicación. Eso ocurre frecuentemente. Y la recomendación general es que no le den medicación a estas personas que tienen ese hipotiroidismo subclínico, donde la TSH está muy alta y ella se siente muy bien. ¿Por qué? Porque pueden terminar también en un hipertiroidismo iatrogénico. Esa es una recomendación y quería apuntárselo a las personas. Sí, exactamente. Eso hace el Repolariz. Cuando tú te pones a Repolariz, el Repolariz hace exactamente eso. Estimula la glándula tiroides. Cuando tú usas Repolariz, lo que haces es estimular la glándula, ponerla a trabajar. ¿Qué es la finalidad de la repolarización? Miren, yo no conozco otra técnica distinta a la repolarización. Si allá afuera hay personas que se ocupan de estimular la tiroides de otra manera, yo no lo sé. Si a mí me preguntan cómo estimulo yo la glándula tiroides, a través de la repolarización. Esa es la única forma que yo conozco y que yo creo que estimula la glándula tiroides. Obviamente, esta es una teoría de la medicina energética, es una medicina que tiene que ver con, cuando ustedes miran y buscan en la medicina tradicional china, están hablando del chi, están hablando de la fuerza vital, a eso me refiero yo. Es la única manera que yo conozco para activar la glándula tiroides, revitalizarla, moverla. Si ustedes logran estimular la glándula tiroides y hacen todo para que ella se mueva y despierte, van a lograr que esa glándula tiroides despierte. Y el Repolariz lo hace, porque además el Repolariz tiene otra función que es activar tu chakra garganta y mantenerlo abierto. Porque el Repolariz no solamente te abre el chakra garganta que se encuentra abierto, sino que te lo mantiene abierto. Por ejemplo, cuando pasas por momentos difíciles, momentos que no puedes entender, situaciones de dolor y sufrimiento, que el chakra se cierra por la falta de sabiduría y te lo mantiene abierto. El Repolariz estimula la glándula, por supuesto. Bien, bueno, yo me despido de ustedes. Me dio mucho gusto verlos. Bueno, ¿qué más hay por acá para terminar? Con todo gusto. Tengo colágeno, pero en Jairo tengo que tomar colágeno, pero en ayunas, al igual que el Utirox que me recomienda Norma, tienes que tomar colágeno. Bueno, una persona puede tomar colágeno, el colágeno funciona muy bien, mientras más natural sea el colágeno, mucho mejor. Y una recomendación, yo no doy recomendaciones frente a los medicamentos, pero te voy a decir lo que dice la literatura científica, y es que siempre que tomes un medicamento, siempre que tomes además del Utirox o tu levotiroxina, lo que vayas a tomar cerca de tu medicamento, procura que pase un tiempo largo para que haya una buena absorción del medicamento. Lo que la medicina dice es que te tomes un medicamento con el estómago vacío para que se absorba completamente. Por eso te dicen que te lo tomes en ayuno, o sea, después de varias horas de no haber comido, que te lo tomes solamente con un poquitín de agua, y si te lo puedes pasar así, pues mejor. Sí, entre menos actives el ácido hidroclórico de tu estómago y que solamente sea la pastilla la que se encargue de ser consumida por ese ácido y haga su proceso de digestión, mejor. Eso es lo que dice la medicina, no lo digo yo, porque no soy médico. Entonces lo que debes hacer es tomarte el medicamento, y lo que dice la literatura es tomártelo y esperar siquiera unas 2 horas para que puedas ingerir otra cosa, como el colágeno, como lo que tú quieras. Bien, sé que quedaron muchas preguntas por responder, el tema era un poquito extenso, el trabajo de mirar algunos mensajes y responderlos, así que bueno, nada, les envío un abrazo muy grande. Cualquier información adicional, cualquier pregunta que tengan, en la descripción de este video está la información. Y el estudio del que hablé hoy, está bien interesante el estudio, se los dejo en la descripción, mírenlo, pasen y mírenlo. Y miren los otros estudios también que puse en
en el otro artículo de los 85 microgramos. Miren, no se queden solamente con lo que yo les digo acá. Pasen y mírenlo para que ustedes también tengan la información, obtengan la información de la manera como yo la obtuve. Bueno, les envío un fuerte abrazo, nos vemos el otro sábado. Una cosita final. Quiero cambiar el horario de estas transmisiones de los sábados. Quiero buscar un horario, otra fecha, para que no me cojan así en lugares, porque normalmente los fines de semana es donde yo viajo más, entonces a veces no tengo como los recursos para poder contestar todas las preguntas y en fin. Me gustaría que me recomendaran, si quieren por privado, como deseen, ahí está mi asistente pendiente de los mensajes, qué otro día o qué otras fechas entre semana, un lunes, martes, miércoles, jueves, no sé, cambiar. ¿Les gustaría o les quedaría mejor que cambiáramos los en vivos de hoy, de los sábados a las 7 de la noche? Yo pensaría que podría ser la misma hora, a las 7 de la noche, pero escucho sugerencias a ver si podemos hacer ese cambio. Bueno, ahora sí, me despido de ustedes, nos vemos el otro sábado. Un abrazo para todos. Feliz noche.